Buenas tardes, pues un saludo para todos, pero mira, realmente es indignante lo que pasa con la colega. Enfrentamos situaciones muy graves. No hay duda que nos encontramos en un sistema altamente inhumano, Julio, y haga la reflexión para que a partir de actitudes personales, de solidaridad y de pues el recuento de bondades, cambiemos esta situación, cambiémoslo en el ámbito familiar, en el ámbito personal y en el ámbito laboral. Es algo que se puede hacer y obviamente estemos en contra de estos grandes corporativos de la salud que lamentablemente nos explotan en demasía, Julio. Y lo digo porque de verdad es indignante lo que pasa con la compañera, pero si uno pregunta por aquí a los vecinos, hay decenas de casos, decenas de casos como estos. Sí, Víctor, efectivamente, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, pues ahora sí que somos mesa de seguridad y vamos incluyendo también este tema de los seguros, aunque no es exactamente lo que hablamos de seguridad pública, seguridad nacional, pero caray, qué impactante es el caso, por ejemplo, de nuestra compañera Laura Sánchez Ley, que ha estado con nosotros, pero es un caso, solo un botón de muestra. En general, los seguros en México son una instancia sin verdadero control gubernamental, sin derechos de los usuarios y con un abuso escandaloso, arbitrario de parte de esas aseguradoras que hacen todo para no pagarte, para escamotear, para darte los peores servicios. Guadalupe, ¿cómo ves este tema aquí en México, lo que está sucediendo con las aseguradoras? Sí, sí, Julio, mira, yo no vivo en México, pero pues obviamente mi familia vive en México, mis amigos viven en México y es, como bien dijo Víctor Ronquillo, ¿no? Es el pan nuestro de cada día. Hay toda una red de complicidades en este caso, ¿no? Y bueno, hay toda una serie de condiciones, los pésimos servicios que se dan, el tiempo de espera para poderte reembolsar tu dinero y a veces no se te reembolsa nada. El tema de los seguros no es solamente una cuestión de México. En México es muy visible porque nos toca tenerlo todo el tiempo. En los Estados Unidos es también muy complicado, pero bueno, obviamente siempre en los países que les llaman algunos del norte global o los países desarrollados, pues hay más formas de quejarse, ¿no? Aquí no es la primera vez ni la última. En el caso de mi familia, pues han pasado varias de estas cosas. Yo creo que sí tendríamos que tomar acciones como sociedad civil muy importantes, porque ellos tienen toda la capacidad y bueno, ya hemos visto también cómo han funcionado, ¿no? Y no nada más en México, sino en el mundo. Las aseguradoras, su vinculación con la red de médicos y con las compañías farmacéuticas. No es una sorpresa, vamos a hablar el día de hoy de la crisis del fentanilo, que por este esquema tan perverso, ¿no? Dentro de sus aseguradoras, médicos, farmacéuticas, es un secreto, más bien es una cuestión bien conocida, pero que muchos de los gobernantes no la reconocen, el hecho de que pues todas estas élites, ¿no? Al final se aprovechan de los usuarios e inclusive contribuyen a crisis de adicción. Es tremendo lo que sucede en México, que conozco más de un familiar que pues ha tenido que atenderse y pues ha terminado pues sin poder atenderse, incluso habiendo pagado sus seguros por muchísimos años. Esto es tremendo, de verdad es que no tengo palabras, no me ha tocado a mí en lo particular, pero sí, pues tenemos que empezar por parte de los medios de comunicación, a hacer presión, pero creo que en lugar de que los diputados se pongan a discutir o proponer que los diputados tengan cierta edad, que bueno, muchas veces la experiencia nos da muchas cosas, que se pongan a legislar realmente para evitar abusos de estos grupos, ¿no? Nos ha dejado mucho que desear el Congreso mexicano, el Senado, en realidad todo, bueno, la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso mexicano, en este sentido, ¿no? Creo que tenemos que empezar a denunciar y quien de ustedes, del público, tenga problemas, pues a denunciar, porque se van acumulando. Tenemos que ir a la mañanera a denunciar este tipo de abusos que son múltiples.
Bien, gracias. Mira, hay muchos comentarios por aquí. Viero García dice, hay que revisar también a los hospitales, porque es cierto que cobran costos elevados. Mario, dice, las aseguradoras te la pintan bien bonito para embarcarte con uno. Banamex, claro, que te carga los seguros sin que se los solicites, dice Diego Alfonso. Claro, eso, hay muchas denuncias constantes de eso. Octavio Martínez Soriano, todas las aseguradoras tienen la política de nunca pagar sus obligaciones. Ricardo Ravelo, pues es otro de los ámbitos terribles de nuestra realidad nacional. Ni los legisladores hacen algo para establecer leyes que realmente nos defiendan. La Conducef es pues otro de esos órganos sin dientes que solamente hacen ahí alguna apariencia de que arreglen este tipo de cosas, y llegas a un hospital, te obligan a firmar una serie de hojas que no alcanzas a leer cuando vas con una urgencia, que tienen toda la protección legal y te hacen que las firmes, si no, no te aceptan. Y las aseguradoras igual, te plantean toda una serie de condicionamientos y cláusulas para que las firmes o te quedas sin ese seguro. ¿Cómo ves el tema, Ricardo Ravelo? Sí, pues mira, Julio, es muy grave en México eso, y yo creo que como dice Guadalupe, no solo en México, sino en otros lugares del mundo. Tengo conocidos fuera de México que tienen esta cultura de los seguros. Por ejemplo, en Europa compran un seguro para todo, para el coche, para la casa, para todo. Y obviamente, bueno, cuando ocurren incidentes, pues tienen cierta tranquilidad porque pues acuden al seguro y este les responde. Por ejemplo, cuando caen granizadas, que se destruyen los techos, pues hay una cobertura, etcétera. Pero por ejemplo, yo puedo hablar, digamos, también por un caso personal, quizá dos casos, uno reciente, pero en 2006 yo tuve una experiencia dura, difícil, después de varios, digamos que sustos, porque tenía problemas de hipertensión en ese tiempo. Caí en el hospital con un cuadro hipertensivo severo, y entonces pues en aquel momento el cardiólogo me dijo, pues no se puede ir porque lo más probable es que usted venga infartado. Y entonces me empezó a aterrorizar, y allí en la sala digamos, de urgencias de un hospital privado, me empezó a decir que ya incluso lo que iba a hacer sin tener diagnóstico. Me dice, pues lo que creo que puede proceder es que pues le vamos a practicar un cateterismo. Y yo le digo, oiga, ¿y eso qué es y cómo es? ¿Me puede explicar? Mire, dice, pues metemos un catéter por la femoral, entramos por la aorta, bajamos al corazón. Entonces me empezó a describir eso. Yo llevaba un cuadro bastante severo, yo llevaba cerca de 200 sobre 120, 130 de presión. Y entonces dice, pero lo vamos a hacer, ¿tiene usted seguro? Le digo, sí, de gastos médicos, sí tengo. Y entonces a partir de ahí empezó toda una secuencia de hechos dentro del hospital, pues que posteriormente me di cuenta que yo no necesitaba un cateterismo, sino que pues, lo que necesitaban los médicos era atender el cuadro hipertensivo, y es todo. Pero bueno, me sometieron a terapia intensiva porque me dieron trato de infartado. Claro. Y después de 15 días me hicieron el cateterismo, me hicieron como 10 estudios, y bueno, salí pagando una cuenta de más de 150,000 tiempo. Después los médicos que me revisaron, otros me dijeron, ¿por qué le hicieron esto? Y obviamente, bueno, la conclusión es, bueno, es el fraude de los seguros. O sea, los médicos son una mafia que se ponen de acuerdo para pues explotar al cliente y a los seguros. Sí. Obviamente, pues la atención sí fue adecuada, pero no era lo que requería. Esto me quedó claro, esta película de cómo operan con los seguros, y obviamente, bueno, pues luego hace poco me llamaron de un banco porque pues me quisieron hacer un cargo ahí indebido de una suma en una cuenta, y me vendieron un seguro de protección, pero resulta que esa tarjeta la he cambiado 4 veces, porque en 4 veces
No obstante el seguro, pues han intentado hacer cargos. Entonces, pues ya no sé qué hacer, ya la cambié, etcétera. Claro. Entonces, es todo una mafia, Sí. nada funciona. Sí, bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, pues ya pusiste el tema, bueno, ya hablamos de todo esto, pero pues es que ¿cómo puede haber un país que no esté en una constante irritación si todos los servicios que contratamos como particulares y que las empresas deberían de prestar adecuadamente son un desastre y tienes que enfrentarte a las maquinitas que te contestan robóticamente porque no hay un humano que realmente responda? Y me han dicho a mí algunos trabajadores de esas áreas que a ellos los castigan si es que en el número de asuntos que tratan durante un día hay un alto porcentaje de asuntos en los que le den la razón al cliente. Es decir, ellos tienen que impedir que procedan todo ese tipo de cosas. Cuando se programa una operación quirúrgica con tiempo, puede ser que te paguen lo que vaya a implicarse, pero con los propios médicos hemos platicado y nos dicen que les pagan con una tabulación por debajo de lo normal, por lo cual los propios médicos pues tampoco es que se vayan a sacrificar cuando el pago es muy bajo, porque así es el tarifario. Y si vas a una urgencia y las cosas son altas en cuanto a gastos, para que te devuelvan el dinero, tienes que llevar el acta de nacimiento de Matusalén firmada con testigos y demás cosas, o sea, es imposible. Víctor, simplemente agregando temas. Sí, yo creo que, mira, ahí hay un tema que tiene que ver y a lo mejor parece que me lo saco de la manga, pero con la función del Estado y de la ley, ¿no? O sea, al final de cuentas, el Estado tiene que garantizar el bienestar de las personas. Eso, por una parte, creo que lo debemos exigir. Y luego, por otra, hablas muy bien de una sociedad irritada, pero no solamente ocurre en México, lamentablemente es el sistema mundo en el que nos encontramos, ¿no? Un sistema mundo en crisis donde somos víctimas de los grandes corporativos. Kafka tenía razón, sin duda, ¿no? Y creo que ante ello, a mí sí me ha tocado vivir, Julio, la experiencia del trato humano, porque al final de cuentas, en algún momento y en alguna circunstancia, yo he encontrado dentro de estos corporativos, lo mismo Bancomer que Seguros Atlas, a personas que están convencidas de que a pesar de todo y a pesar de ser parte de este inmenso negocio, tienen que actuar humanamente. Y yo te soy sincero, en 2 ocasiones he tenido ese beneficio, ¿no? Pero ha sido muy difícil y creo que en definitiva son cosas, a veces discutimos aquí cosas que todos sabemos, pero poco actuamos, poco hacemos. Creo que una de las razones es porque esta sociedad también ha sido encaminada a ser atomizada y a no organizarse. Pero hay instancias a las que podemos recurrir, no propiamente del Estado, sino de las propias organizaciones de la sociedad civil, y si no conformar ahora mismo y desde ya una asociación de personas perjudicadas por los seguros y atender los reclamos de esta compañera que se encuentra en una situación verdaderamente desesperada y terrible, ¿no? Sí, así es. Pues sí, MetLife, estamos atentos. Liberen a Laura Sánchez Ley, liberen a Laura Sánchez Ley, ya déjense de payasadas y de estar privilegiando siempre todos estos intereses.